Hola a todos, hoy vamos a tener un breve resumen sobre las arterias que surgen de la aorta y específicamente del bulbo aórtico y del arco de la aorta. También vamos a revisar los pasos más importantes que discurren por el cuello, que son la carótida común, la carótida externa y la carótida interna. Y específicamente vamos a repasar las ramas de la carótida externa. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos a analizar los vasos es el bulbo de la aorta, que es este. Esta es la raíz de la aorta. Y a partir de esa raíz de la aorta van a surgir dos vasos importantísimos, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Esta es la arteria coronaria derecha, como la pueden ver. Y pues ya sabemos que esas arterias son las que van a permitir la irrigación del corazón. Y por el otro lugar, pues va a surgir la arteria coronaria izquierda. Vamos a retirar el tejido adiposo y aquí podemos ver la arteria interventricular anterior que proviene de la arteria coronaria izquierda. Entonces por este lado la derecha y por el otro la izquierda que se encuentra acá, sino que en este caso está tapada por el tronco pulmonar y no se puede ver también por la aurícula izquierda. Ese es el primer concepto. Coronaria derecha e izquierda del bulbo aórtico. Ahora el arco aórtico. El arco de la aorta. Concepto importante es que yo no voy a tener los mismos tipos de vasos, no van a surgir a la derecha y a la izquierda. Van a ser distintos. Primero tengamos en cuenta que estamos teniendo una visión anterior del espécimen, evidentemente. Entonces, esta es la derecha y esta es la izquierda. En este caso, el primer vaso que vamos a encontrar que surge del arco de la aorta, si lo vemos desde anterior, es el tronco brachiocefálico. Este es el tronco brachiocefálico y es mucho más grueso que los otros vasos que van a surgir hacia el lado de la izquierda. Se llama tronco por ese grosor considerable que tiene. ¿Y por qué se da ese grosor? Porque va a permitir el surgimiento de dos vasos importantísimos, que son la arteria subclavia y que es la carótida común. Entonces la carótida común va a ser una ramificación de ese tronco brachiocefálico que va hacia superior y la subclavia va a ser en últimas una continuación de ese tronco brachiocefálico que se va adelgazando conforme va dando esta curvatura. Finalmente, la subclavia, ya cuando va pasando por debajo de la clavícula y se va acercando hacia el húmero, vamos a conocerla como la arteria axilar. Eso es un concepto clave, básico. Otro aspecto que es necesario que tengan en cuenta es que a partir de la carótida común, derecha en este caso, vamos a tener la división aproximadamente a nivel de C4 de la carótida externa, que está un poco más anterior, y la carótida interna, que está un poco más posterior. Como lo podemos ver, a nivel de esa bifurcación, vamos a ver la formación del seno carotidio
Y específicamente en el inicio de esa bifurcación vamos a ver una estructura que es conocida como el cuerpo carotidio. Recordar que en el seno carotidio vamos a tener varoreceptores relacionados con el control de la presión arterial y dependiendo de disminución de la presión puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, y en el caso de el cuerpo carotidio se encuentran principalmente quimiorreceptores relacionados con la concentración de iones hidrógeno o de hidrogeniones, que me indica la presencia de una acidosis, y esto puede afectar pues el funcionamiento cardiorrespiratorio como compensación. En este caso, es posible que ante una concentración elevada de hidrogeniones podamos tener un aumento en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los movimientos respiratorios. Aquí tenemos la carótida externa y vamos a ver luego cuáles son las ramas. Por ahora vamos a seguir con las otras ramas de la aorta. Entonces ya sabemos, el tronco brachiocefálico es el primero que va a salir y de allí se va a derivar la subclavia, luego la axilar y una ramificación que es la carótida común. ¿Cuál es la segunda arteria que vamos a ver? El segundo vaso que va a surgir del arco de la aorta va a ser la carótida común izquierda. Entonces miren que ya a diferencia de la carótida común derecha, la carótida común izquierda va a surgir directamente del arco de la aorta. Y pues al igual que la otra carótida, a nivel de C4 aproximadamente, va a bifurcarse en carótida externa y carótida interna, como lo podemos ver acá. Finalmente, el último vaso, vamos a retirar la clavícula, vamos a tener la arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia va a surgir directamente del arco de la aorta y va a ser el último vaso que vamos a ver de derecha a izquierda, si lo vemos acá. Entonces esta es la arteria subclavia y también cuando pasa por debajo de la clavícula, pues ya luego estamos hablando de la axilar, cuando ya se va acercando hacia el húmero y pasa por debajo de la clavícula, ya está por el tercio lateral de la clavícula, pues ya estamos hablando de la arteria axilar. Aquí hay otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, y es que por la parte derecha van a cambiar las ramas que van a surgir de... vamos a tener distintas ramas que surgen de la arteria subclavia. En este caso, las ramas más importantes que van a surgir de la arteria subclavia va a ser la arteria vertebral, y miren que en este caso la arteria vertebral va a surgir en ambos casos de la subclavia. Miren que acá está el tronco brachiocefálico, se forma la subclavia y es de la subclavia desde donde surge hasta superior la arteria vertebral derecha. Y esta arteria vertebral derecha pues va a discurrir a través de los forámenes transversos de las vértebras. ¿Listo? Ahí como lo podemos ver, de C6 a C1. Y lo mismo va a ocurrir con la arteria vertebral izquierda. ¿De dónde surge? De la arteria subclavia. La diferencia es que la subclavia izquierda surge directamente de la aorta y que la subclavia derecha surge del tronco brachiocefálico. ¿Qué otra rama vamos a ver tanto que sale de la subclavia derecha como de la izquierda?
la arteria torácica interna. Esa arteria torácica interna, como lo pueden ver, pues va a discurrir por todo el tórax. Va a discurrir por todo el tórax y pues va a irrigar principalmente pues las estructuras que encontremos en la pared torácica, abdominal, va a dar ramas para el timo, para el esternón y la piel de esa región torácica. Y miren acá también cómo está la arteria torácica interna izquierda que surge de la subclavia izquierda. Bien, y en este caso tenemos un tronco que surge de la subclavia, tanto derecha como izquierda, y es el tronco tirocervical. Y el tronco tirocervical tiene 3 ramas importantes que hay que tenerlas en cuenta. Este es el tronco tirocervical, y es un tronco porque allí surgen 3 arterias. Como se pueden dar cuenta, es una estructura de la que surgen 3 arterias. La arteria tiroidea inferior, miren cómo está desde abajo de la tiroides y cómo irriga esta región inferior de la tiroides. Es la que va hacia superior. Del tronco tirocervical, la que va hacia arriba y va hacia medial, es la arteria tiroidea inferior. Tenemos la arteria transversa del cuello, que es la que está más cercana a la tiroidea inferior y que es una arteria que pues va a irrigar los troncos del plexo braquial, músculo esternocleidomastoideo, trapecio, elevador de la escápula y el romboides. Por ahora, importante tener en cuenta que hace parte del tronco tirocervical. Y finalmente tenemos la arteria supraescapular, que es la primera rama que surge del tronco tirocervical. Entonces, de manera organizada, vamos a decir que el tronco tirocervical que surge de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, primero va a salir la arteria supraescapular, que va a irrigar músculo esternocleidomastoideo, supraespinoso, infraespinoso, escápula, clavícula, ¿sí? Luego va a surgir hacia lateral la arteria transversa del cuello y luego va hacia arriba y hacia medial la arteria tiroidea inferior, que va a irrigar esa región inferior de la tiroides. Importante por ese lado. Lo mismo va a ocurrir en la parte izquierda. Como lo podemos ver, aquí está la supraescapular, la transversa del cuello y la tiroidea inferior. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que por la parte posterior hay otra rama que sale de la subclavia. Y esta es el tronco costocervical. Por ahora, tengan en cuenta que es otra de las ramas que sale de la subclavia y que el tronco costocervical va a derivarse la arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. Miren igual que por atrás, a posterior del tronco tirocervical, vamos a tener el tronco costocervical. ¿Listo? Entonces, miren que también los nombres tienen un sentido y es como la irrigación le va dando el nombre a la arteria o al tronco. Tronco tirocervical porque su arteria va hacia la tiroides y también va hacia el cuello, hacia la región cervical. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la que se llama tronco tirocervical. Y aquí tronco costocervical porque va a tener una que va hacia la región cervical, la cervical profunda, pero pues también vamos a tener la intercostal suprema. Entonces por eso se llama costocervical. Miren que el trayecto de esta pues va a ser posterior inferior a lo largo de los cuellos de las costillas. ¿Sí? A lo largo de los cuellos de las costillas
es que se va a ubicar. En este caso, miren acá, por esta parte del cuello de la costilla, ahí es que va a discurrir esa arteria. Entonces, por eso se llama tronco costocervical. Esas son las ramas que surgen, las más importantes que surgen de la subclavia. Ahora vamos a ver qué ocurre con la carótida, específicamente con la carótida externa. Entonces, como ya sabemos, en la parte derecha, carótida común va a surgir del tronco brachiocefálico. En la parte izquierda, la carótida común izquierda va a surgir del arco de la aorta directamente. Miremos cuáles son las ramas y cómo aprender las ramas de la carótida externa. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué ramas se encuentran a posterior y qué ramas se encuentran en la región anterior. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta. Entonces dicen anterior y posterior. Vamos a revisarlo. Miremos primero las ramas que van hacia la región posterior. La primera rama que va a ir hacia la región posterior y que surge de la carótida externa, que es esta. Recuerden que la carótida externa va a estar más anterior que la interna. Va a ser la faringe ascendente, que es esta. Esta es la arteria faringe ascendente. Entonces miren acá cómo va a discurrir en esta región. Miren que está hacia posterior. Y la función principal pues va a ser la irrigación de la faringe, el paladar blando, el oído y hasta meninges. ¿Sí? Eso importante. Ahora, la segunda rama que va a discurrir desde posterior, vamos a retirar esta que está tapando. Entonces, primera, arteria faringe ascendente. Segunda, va a ser la arteria occipital. Entonces, faringe ascendente, arteria occipital. Y miren por qué se llama occipital. Hacia dónde hacia dónde discurre, hacia dónde se dirige hacia el hueso occipital, hacia la región occipital del cráneo. Entonces, por eso se llama arteria occipital y pues va a permitir, de allí va a surgir la irrigación de músculos del cuello, el cuero cabelludo de esta región, meninges y pues celdillas mastoideas por ramas que surgen hacia esta región, hacia la región mastoidea. Listo. Entonces, tenemos la faringe ascendente, tenemos la arteria occipital, la segunda que está hacia posterior, y tenemos la auricular posterior. Esa es la tercera que vamos a ver en la región posterior, que surge de la arteria carótida externa. ¿Qué va a irrigar esta estructura? ¿Por qué se llama auricular posterior? Miren que aquí estaría el pabellón auricular. Y miren cómo está hacia la región posterior de ese pabellón auricular. Aquí podemos ver con el tejido conectivo, como aquí está el pabellón auricular, aquí en este caso el cartílago auricular, ¿sí? Y como esta auricular posterior se encuentra en esta región posterior. ¿Listo? Entonces por eso se llama auricular posterior, porque se va por atrás de la oreja. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y pues la irrigación de esta va a terminar irrigando el oído medio y externo, las celdillas mastoideas en esta región es la mastoides. Y va a terminar irrigando también el nervio facial. Luego de esto no hay más ramas posteriores. Entonces ya tenemos las ramas posteriores. Las ramas posteriores son tres. La faringe ascendente,
la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Perfecto, 3. Ahora miremos las anteriores. ¿Cuáles son las anteriores? La primera es esta, que es la tiroidea superior. Entonces la tiroidea superior va a irrigar el esternocleidomastoideo, específicamente la glándula tiroides, esa región superior de la glándula tiroides, y pues el músculo cricotiroideo, infrahioideo. Por ahora lo importante es que irriga la tiroides, músculos laríneos relacionados con la laringe, y específicamente va a ser la primera que va a discurrir desde anterior. Entonces, primera anterior, arteria tiroidea superior. Entonces, ahí ustedes tienen en cuenta que desde la carótida externa, la primera que surge anterior es la arteria tiroidea superior y que la tiroides también es irrigada inferiormente por la arteria tiroidea inferior que surge del tronco tirocervical. Entonces, ahí tienen ese concepto anatómico importante. La segunda que vamos a tener es la arteria lingual, que es esta. Y pues la irrigación va a ser principalmente la lengua y el suelo de la boca. Y miren que es muy lógico, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel aproximadamente de la sexta vértebra cervical, de la séptima vértebra cervical, nosotros vamos a tener la presencia de la tiroides, la glándula tiroides, a ese nivel. Y entonces sabemos que la primera, bien abajito, la primera rama de la externa tiene que ser la tiroidea superior, porque está bien abajo, está en la sexta, séptima vértebra cervical. Y la lingual va a ser la segunda, porque es la parte más inferior que tiene la cara, el cráneo. ¿Sí? Aquí está la lengua, en la región más inferior. Entonces, por eso va a ser la primera rama, la lingual. Va a ir hacia el suelo de la boca y la lengua. Y vamos a tener como tercera rama la arteria facial. Entonces, miren la arteria facial hacia dónde va. Y cómo va a terminar pues irrigando la cara, en esta región de la cara, paladar, ¿sí? Las tonsilas y la glándula submandibular. Va a tener esa función la arteria facial. Miren cómo se da, cómo discurre la región interna y externa. ¿Sí? Tiene una rama, ramas también internas. Por ahora no nos vamos a concentrar en esto. Otra cosa, entonces vamos a hacer un repaso. Tiroidea superior, primera, lingual, más arriba de la lingual la facial, y más arriba de la facial va a estar la maxilar. Entonces vamos a tener 4 anteriores. Entonces la maxilar va a surgir en esta parte específicamente. Vamos a revisarla adecuadamente. En esta parte. Entonces acá tenemos la arteria carótida externa, seguimos, y en la región superior, ya casi terminando la arteria carótida externa, vamos a tener la arteria maxilar. Esto es la arteria maxilar, en este punto. Miren cómo surge en la región más superior. Entonces vamos a retirar la región de la articulación de temporomandibular. Aquí lo podemos ver entre el hueso temporal y la mandíbula. Y cuando la retiramos, vemos de forma mucho más sencilla cómo está por detrás de esa articulación temporomandibular pasando la arteria maxilar. Entonces, ahí lo podemos ver adecuadamente. Entonces, es la última rama anterior que tiene la carótida externa. Y va a dar muchas ramas y va a irrigar principalmente la región maxilar. Por eso se llama arteria maxilar. Miren cómo específicamente va hacia adentro de estos y hacia estos huesos, hasta la región de estos huesos, que son los maxilares. ¿Me pueden ver? Entonces miren que estas ramas infraorbitarias
Estas arterias infraorbitarias, ¿de dónde vienen? De la arteria maxilar, como lo pueden ver ahí. Entonces, por eso se llama maxilar, porque va hacia adentro y va hacia estos huesos maxilares. Entonces, recuérdelo siempre, y va a ser la más superior de las arterias anteriores. Entonces, tenemos tiroidea superior, tenemos la lingual, tenemos la facial y tenemos la maxilar. Finalmente, tenemos una que no es ni posterior ni anterior en general, sino que es una continuación de la arteria carótida externa, que es la arteria temporal superficial. Miren cómo va discurriendo hacia arriba la carótida externa y cómo se continúa con la temporal superficial, que pues va a terminar irrigando toda esta región temporal. ¿Listo? Entonces, en total vamos a tener 4 ramas anteriores, 3 ramas posteriores y una rama que se termina, que es el final de la arteria carótida externa. Entonces, en total son 8 ramas que vienen de la carótida externa. Son 8 ramas. Ahí, eso es lo que ustedes deben aprenderse. Entonces, vamos a hacer rápidamente el recuento para finalizar. Y es, anteriores 4. Tiroidea superior, lingual, más arribita facial. Ya sabemos que ya finalizando la maxilar, que se va hacia esta región, y la temporal superficial que se continúa, pues la carótida externa se continúa con la temporal superficial. Y hacia posterior, primero la faringe ascendente, que la vemos acá. Aquí surge primero la faringe ascendente, luego surge la occipital, que se va hacia posterior, como lo pueden ver acá, esta es la occipital. Y vamos a ver la auricular posterior, que se va hacia la región posterior de la región auricular del pabellón auricular. Y esas serían, en total, pues todas las ramas de la carótida externa. Y esto era el enfoque que queríamos dar en este video. Espero que les hubiera servido. Lo mismo vamos a ver a nivel de la región izquierda, como se pueden dar cuenta. Y pues espero les haya sido de utilidad. Y obviamente eso es un enfoque básico, pero espero les haya ayudado y me dejan cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.